Bueno, y de las causas ya hablamos, ¿sí? Puede haber un montón de etiologías diferentes, incluso puede ser por drogas, neurocirugías. Acuérdense que la cabeza es un espacio cerrado, ¿sí? Cerrado y estéril. Cualquier cosa a la cual se exponga, por más que yo en un quirófano tenga todos los elementos de asepsia, esté lavado hasta la cabeza, todo, puede incluso, paren que estoy aceptando gente. Em, Puede incluso afectar la asepsia de este lugar, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque una vez que yo hago una cirugía, tengo que ir a chequear esto, ¿sí? Bien. Y se dice que la meningitis tiene lo que es un carácter cefalorraquídeo, lo van a leer por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo les contaba hoy, se afectan las leptomeninges. Recuérdense que la aracnoides tiene un espacio subaracnoideo, ¿sí? ¿Se acuerdan de que tenía como todo ese entramado y demás? Que por ahí que circula el líquido. Y el líquido cefalorraquídeo no circula solamente por la cabeza y el líquido que es de la cabeza se queda en la cabeza y el otro abajo, no. Ese líquido recorre todo y recorre toda la médula espinal incluso. Entonces, este es el carácter cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que esa infección se va a ir diseminando por todo el sistema, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que causa todo esto, sí? ¿A quiénes tenemos que apuntar cuando nosotros hagamos nuestro tratamiento? Según los grupos etarios, ¿sí? Va a haber distintas etiologías. En los adultos, y es lo que ustedes tienen que recordar, y ustedes van a decir meningitis y van a nombrar estos tres bichos, sí o sí, son el neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenzae. Esos tres, y que yo acá les puse las características abajo que tienen de Gram, son los que se tienen que acordar y los que no pueden dejar de nombrar en un examen, ¿sí? ¿Por qué les nombré el Gram acá? Y porque el Gram va a ser casi lo más rápido, ¿sí? Por más que yo reciba un adulto, sospecho de una meningitis, el tratamiento que le voy a instalar es casi el mismo para estos tres bichos, ¿sí? Pero yo por lo menos voy a querer saber de qué bicho estoy hablando y lo más rápido va a ser el Gram. Entonces, el neumococo es un coco gram positivo, o sea, se tiñe de violeta. El meningococo es un diplococo gram negativo, se tiñe de rosa. Y el Haemophilus influenzae es un coco bacilo gram negativo. También se tiñe de rosa, pero es alargadito, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí es lo de adultos. Después hay algunos bichos que van a ir dando vueltas, como la listeria. La listeria es una bacteria que está en lo que son los niños muy pequeños, los bebés, digamos, y luego reaparece cuando son adultos mayores, ¿sí? Entonces, la relevancia de estos tres va a ser estos tres bichos y tengan en cuenta que los extremos de la vida van a tener la listeria también como otra posibilidad, ¿sí? Que eso después se los va a dar el cultivo y demás. Nada. Bien. Y en cuanto a los niños, acuérdense que también está el Haemophilus influenzae, pero ahora cada vez hay menos de este Haemophilus. ¿Por qué? Porque se empezó esta campaña de vacunación. El Haemophilus está incluido en la vacuna pentavalente, ¿sí? O quíntuple, que los niños se dan el calendario de vacunación a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 15 y a los 18, ¿sí? Entonces, si bien antes era un gran problema el Haemophilus, ahora como que está en caída por esta vacunación. Pero es importante. El estreptococo del grupo B también es importante, ¿sí? Y los bacilos negativos, y bueno, y en menor medida tenemos el neumococo y el meningococo. Pero vean que estos tres están siempre vigentes, ¿sí? Siempre van a tener que tenerlos en cuenta. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿qué vamos a ver de un paciente? Vamos a tener los tres primeros síntomas que yo les puse acá, que son la cefalea, que es inespecífica. ¿Por qué? Porque está inflamada toda la meninge. Entonces me aprieta toda la cabeza. Yo no les voy a poder decir, me duele acá, me duele acá atrás. No, o sea, es todo. La fiebre, ¿sí? Y la rigidez de nuca. ¿Alguno sabe qué es la rigidez de nuca? ¿O a qué hace referencia, más o menos? Si no lo saben, me dice que no, yo se los cuento. Es levantar la Y el cabeza Luca no es hacia una anterior posición y se pone antal. duro, porque le duele la meninge. Bien, excelente. Por la irritación meningia que tienen estos pacientes, cuando quieren flexionar la cabeza hacia adelante, no pueden, ¿sí? Están como casi, como que se mueven en bloque. Bien, perfecto. Entonces, esta es la triada que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué podemos tener después? Crisis convulsivas, ¿sí?
que son, siempre acuérdense que son diferentes de la epilepsia, que una persona convulsione no quiere decir que tenga epilepsia. No sé si ya tuvieron clase de epilepsia. Em, y o sea, estas crisis van a ser básicamente por la irritación de la corteza propia de las meninges, que viene de las meninges, ¿sí? Porque las meninges están inflamadas y me irritan la corteza y hacen una descarga. Después vamos a tener todo lo que son los trastornos de la conciencia, ¿no? Que son la somnolencia, la confusión, el estupor y el coma. Y signos como lo que son Kernig y Brusinski. No sé si alguna vez los escucharon. ¿Alguno sabe de qué se trata? Son signos de la rigidez de nuca. Perfecto. Que el paciente, bueno, uno no me acuerdo cuál es cuál, pero uno, el paciente estaba de cúbito dorsal y cuando ¿Mm? le pedís al paciente que incorpore la cabeza, Bien, automáticamente levanta las piernas bien, eh, para disminuir la tensión. perfecto. Bien, ahora vamos a hablar bien de qué es cada uno, pero sí, son signos de irritación meningia, como muy bien dijeron. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Estoy hablando muy rápido? Díganme. 10 puntos. Bien, 10 bien. puntos. Todo bien, va todo bien. Yo tengo una Bueno, duda. sí, decime. Con respecto a los signos, ¿puede ser que solamente son evidentes con pacientes conscientes? O tipo, si tengo un paciente en coma y le hago la maniobra, o sea, voy a ver la flexión de los miembros inferiores. Está Porque creo que buena la una vez pregunta. Sí. La verdad que nunca me lo pregunté. Para mí, si está el paciente inconsciente, deberían poder verse. O sea, es algo totalmente, ¿cómo se dice? Justamente inconsciente el movimiento del paciente, porque lo que está irritado son las meninges y al continuarse hacen que sea todo así en bloque. Yo diría que tiene que estar inconsciente también, o sea, inconsciente también se deben evidenciar las maniobras, pero lo podemos averiguar si querés, lo podemos buscar. La verdad que nunca me lo había sí, preguntado. yo porque una vez leí, ya no me acuerdo en dónde, que era como que cuando yo le hacía la flexión de la cabeza, la irritación le causaba dolor al paciente, entonces flexionaba Ok, las piernas para disminuir el dolor. Pero en caso de que el paciente estuviera en coma, la verdad que no. O sea, como que no pasaba porque era algo que no lo interpretaba como dolor. Pero bueno, la ok, verdad que nunca terminé de confirmar si era así de verdad o no. bien. Y me quedó esa duda, así que bueno. Lo Sí, voy a preguntar, pero igualmente los pacientes que están en comas, o sea, sienten dolor. El tema es que no tienen la forma de manifestarlo, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un paciente en terapia intensiva también le coloca analgesia por más que esté inconsciente, ¿sí? Pero bueno, podemos chequearlo. Está buena la pregunta, me gustó. Bien. Bueno, seguimos con esto. Entonces, como yo les contaba, y ustedes muy bien me explicaron lo que es la rigidez de nuca y demás, puede no ser evidente en algunos pacientes, ¿sí? O sea, hay pacientes que me pueden llegar con cefalea y fiebre. O puede ser que el cuadro sea muy temprano y la rigidez de nuca se manifieste un poco más tarde. Entonces ahí están las habilidades nuestras para poder constatar y saber qué paso seguir o poder sospecharlo, ¿sí? Bien. Esto para que lo tengan en cuenta que no todos los pacientes vienen bien del librito. Bueno, yo les hablé de estos tres gérmenes que les contaba antes. Entonces, yo puedo tener cualquiera de estos tres, pero tengo algunos indicios de que me puede llegar a sospechar más para uno que para otro, ¿sí? Y van a ver que tiene importancia, o sea, no es como una gran relevancia, porque como les conté, el tratamiento es más o menos el mismo, pero en cuestiones de profilaxis o de agregar algunas otras cosas, puede servirnos, ¿sí? Bien, ¿cuándo voy a sospechar del meningococo? Bueno, dos cuestiones. La primera, un paciente que evoluciona demasiado rápido. O sea, un paciente que viene con un poco de dolor de cabeza, que le dice que tiene fiebre, que bla, 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 y a las horas está que no se despierta, que lo sacudo así, y apenas abre los ojos. Ese paciente puede estar invadido por un meningococo, ¿sí? La otra cuestión es cuando el cuadro clínico comienza con estas lesiones, ¿sí? Que impactan en la piel, como ustedes ven en la imagen. Pueden ser petequias, púrpuras, equimosis o ese aspecto de livideces que es como un entramado de vasos sanguíneos que se ven en las piernas, ¿sí? O mejor dicho, donde
Sería como la parte de abajo donde asienta la gravedad, ¿sí? Entonces, el meningococo suele hacer mucho estas bacteriemias, porque lo que yo no les conté es que los tres agentes que yo les nombré al principio, son agentes muy propios de los que son la vía aérea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar infectado por estos bichos y en algún momento pueden salir a la sangre y después impactar en lo que es el sistema nervioso. Y el meningococo, una de las cosas que hace es tener estos impactos en la piel. Y esto es muy característico y lo diferencia de los otros dos agentes, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Bien, ¿cuándo voy a sospechar de un neumococo? Bueno, o sea, sepan que esto no es todo tan lineal, pero son como unas pequeñas pautas para que ustedes puedan decir, bueno, puede ser este o el otro. Como les digo, o sea, el resultado es el mismo y no va a afectar el tratamiento, pero está bueno saber con qué germen tratamos. Bien, cuando el cuadro tuvo antes una infección pulmonar de oídos, senos paranasales o válvulas cardíacas, ¿sí? Acuérdense, el neumococo puede afectar todo esto y como es el neumococo, claramente lo más probable es que infecte el pulmón, ¿sí? Pero bueno, lo que es oídos, senos paranasales y esas cavidades, acuérdense que al estar tan cerca del sistema nervioso pueden afectarnos. Y el tema de las válvulas cardíacas es que yo tengo una infección de esas válvulas y demás, acuérdense que las válvulas hacen esto cuando pasa la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Y todos esos bichos que están acumulados en las válvulas cardíacas van a salir disparados para toda la sangre. ¿Bien? Y después tenemos estos pacientes que están inmunosuprimidos, como por ejemplo los alcohólicos, aquellos que no tienen el vaso, pacientes ancianos, ¿sí? O pacientes con meningitis bacterianas recurrentes, que ya ahí puedo llegar a sospechar también de un HIV positivo, o pacientes con fractura de base de cráneo, que yo sospeche que puede haber entrado algún tipo de germen, y acuérdense que la base del cráneo está muy cerca de todo lo que es la vía aérea y la vía respiratoria. Entonces, puede haber alguno de estos gérmenes que se haya adentrado en lo que es la cavidad craneal, ¿sí? Y por último, la meningitis por el Haemophilus suele ocurrir sobre todo cuando tengo vías respiratorias superiores afectadas y oídos en niños. Pero acuérdense que la Haemophilus ya no es un agente que nos súper preocupe en estas meningitis porque tenemos la vacunación. Bien, bueno, acá viene lo que estábamos hablando de las maniobras. Kermit es esta maniobra en la cual con el paciente en decúbito dorsal, yo voy a levantar la pierna y una vez que levanto la pierna, el paciente no puede dejarla extendida del todo, sino que por esta irritación meningia dobla la rodilla, ¿sí? En cambio, Brudzinski es lo contrario, y es lo que muy bien me había explicado su compañera, que cuando yo intento flexionar el cuello, lo que va a hacer el paciente es levantar y flexionar tanto la cadera como las rodillas. ¿Bien? Nada, o sea, se los puse separados, pero como para que sepan, por si les llega alguien muy piqui y les llega a preguntar cuál es cuál. Generalmente estas maniobras se hacen juntas, así que no tiene tanta relevancia. Pero bueno, sépanlo por las dudas. Bueno, después de todo esto, de haber charlado con el paciente, de haberle hecho un examen físico súper completo y todo lo demás, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar hemocultivos, ¿sí? Los hemocultivos son bastante importantes. Acuérdense que yo les dije que muchos de estos bichos andan dando vueltas por la sangre todo el tiempo. Entonces va a ser importantísimo que tomen. Siempre previo a la toma del antibiótico, ¿sí? O sea, antes de inyectar el antibiótico, por más apurado que yo esté, tengo que sacarle hemocultivos. Y también tengo que preguntarle al paciente si tomó antibióticos en su casa, porque puede pasar, ¿sí? Entonces, obviamente, si el paciente ya vino desde su casa con 2 tomas de cualquier cosa, lo hago igual. Algún rédito voy a sacar de todo esto. Bien, después vamos a tomar un laboratorio con parámetros generales, ¿sí? Hemograma, glucosa, ionograma, coagulograma y función renal. También les pueden pedir reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva o la eritrosedimentación, que solamente en realidad nos va a servir para ir controlando cómo está el paciente, ¿sí? No es que me define nada. Después, punción lumbar, fundamental, y se la vamos a hacer a todos los pacientes de los cuales sospechen meningitis, siempre y cuando
no exista, o sea, la evidencia o que yo sospeche de que estoy teniendo una hipertensión endocraniana. Bien, y ahora me van a contar ustedes por qué. ¿Lo saben? Porque yo no puedo punzar a un paciente así. Porque tenés riesgo de enclavamiento. Y perfecto, ¿y qué es el enclavamiento? Claro, o sea, una herniación. La unión búbulo-medular se impacta sobre el agujero del foramen magno y bueno, ahí ya no hay forma de volver atrás. Perfecto, Un paro excelente. vascular y ya está. Excelente. Entonces pasa eso, ¿sí? Yo tengo tanta presión acá arriba por cualquier cosa que esté ocupando la cabeza, ya sea un tumor, un sangrado, un absceso, cualquier lesión que tenga, aumenta la presión en esta caja cerrada y si yo saco de acá abajo líquido, ¿sí? El cerebro va a tender como a irse para abajo, ¿bien? Y pasa esto, pasa el enclavamiento, hay que llamar corriendo al neurocirujano si es que puede hacer algo. Y bueno, es eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ante una sospecha de hipertensión endocraniana? Una tomografía de cerebro, ¿sí? Para ver qué es lo que está ocupando ahí. Tampoco debe retrasar el inicio del tratamiento esto. O sea, si yo hago una tomografía y veo que hay una lesión ocupante de espacio, ¿sí? Lo que le llamamos las LOE, por si lo escuchan muchas veces o reiteradas veces. Yo encuentro una lesión ocupante de espacio, veo que la línea media está desviada y demás, no importa, meto el antibiótico y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? No voy a retrasar el inicio del tratamiento porque estos pacientes van a deteriorar y estamos hablando de un bicho que va a ser atroz para el cerebro, ¿sí? Bien, ¿cuándo sospecho de hipertensión endocraniana? Cuando un paciente tiene vómitos. Vómitos exorcizantes, o sea, vómitos a chorro. No va a decir el paciente, uy, tengo un poco de ganas de vomitar. No, es a chorro, literalmente. Cuando tengo el edema de papila, que ahora les voy a mostrar, y cuando hay un deterioro del sensorio, ¿sí? Pacientitos que se van durmiendo y demás, tengo que pensar que puede haber algo que me esté generando hipertensión endocraniana y por eso el paciente se duerme, ¿sí? Bien. Acá tenemos dos imágenes. A su izquierda van a ver lo que es un hermoso fondo de ojo, que no lo van a ver así ni en pedo, pero bueno, para que ustedes lo más o menos visualicen de qué estamos hablando. Nosotros lo vamos a hacer con un, no me sale la palabra ahora, el aparato ese con el que vemos el reflejo rojo, ¿se acuerda cómo se llama? Oftalmoscopio, gracias. Ese. Bien, entonces con el oftalmoscopio vamos a intentar ver esto, que no va a salir así la imagen, pero lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ubicar acá? Este halo blanco, que bueno, acá está con edema, no lo van a ver tan reluciente, es la papila. La papila es la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Es la única parte del sistema nervioso central que se asoma hacia algo periférico, ¿sí? Es lo único que nosotros podemos ver desde afuera de lo que está dentro del cráneo, ¿sí? Entonces, esta cabeza del nervio óptico lo que va a hacer cuando haya hipertensión endocraniana, o sea, que la están empujando, que hay inflamación y todo, se va a edematizar también, ¿sí? Además, acuérdense que cada par craneal cuando sale del cerebro y demás, o sea, mejor dicho, cuando sale de la cavidad craneana, tiene un recubrimiento de duramadre, de pía madre, de aracnoides. Entonces también puede llegar a estar afectados. Bien. Lo que vemos a la derecha es una tomografía bastante lesionada, en donde tenemos, por ejemplo, de este lado, ¿ustedes ven si yo hago así con el mouse? Sí. Perfecto. Bien, entonces, de este lado ya ni siquiera tenemos ventrículos, ¿sí? Todo está súper difuso. Más allá de que la tomografía nunca tiene una gran definición, todo está difuso. ¿Por qué? Porque yo estoy empujando ese cerebro. Acuérdense que tenemos tres componentes fundamentales del cerebro y que son los que forman la ley de Monro-Kelly, que son el parénquima cerebral, todo lo que son vasos con sangre venosa y arterial, y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo ya comprimí mis ventrículos y no tengo espacio, disminuí todo lo que es el riego sanguíneo y no tengo espacio, bueno, lo que me queda es tratar de disminuir la masa encefálica, ¿sí? Uy, espera. Entonces, entonces, lo que me queda es disminuir la masa encefálica. Entonces, ¿qué hago? Empujo, empujo, empujo. ¿Y cuál es el resultado? Que no veo ninguna de las circunvoluciones ni nada, ¿ven? Se ven todo totalmente difuso.
Y otra cosa es la desviación de la línea media. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocupando este cerebro. Entonces, este es un cerebro que no se puede punzar de ninguna manera. Se comienza con el tratamiento directamente. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para yo ir a realizar una tomografía? O sea, veo al paciente, digo, tiene una meningitis, lo voy a punzar, ¿sí o no? Depende de qué, de esto. Déficit neurológico focal. No sé si ustedes ya tuvieron clases de examen físico neurológico, pero habrán tenido semio, imagino, casi todos. Entonces, levanto los brazos, hago Mingasini y Barré, paciente que se le cae un brazo, paciente que no puede sostener los dos pies y uno también cae en contra de la gravedad. Tengo un foco, o sea que hay algo, algún lóbulo del cerebro que se está afectando, en este caso motor, ¿sí? Puedo tener muchos otros síntomas, pero es el ejemplo más clave, el primero que se me viene a la cabeza. Puedo tener crisis epiléptica, ¿sí? O sea, que ese paciente hay algo que está tocando la corteza y hay algo que lo está afectando. Yo no puedo ir a punzarlo porque si tiene hipertensión endocraniana, pasa lo que ya contamos. El papiledema, ¿sí? O sea, un cerebro que está súper inflamado y que está aumentado de tamaño y demás. La alteración del estado de la conciencia, porque hay algo que está haciendo que ese cerebro se apague poco a poco, o sea, que la conciencia vaya disminuyendo, probablemente por algún tipo de lesión específica. Y bueno, y pacientes con inmunodepresión severa. Si yo sé que el paciente que tengo adelante es VIH positivo, paciente que no está en tratamiento, que está en estadio SIDA, que no se cuida y demás, probablemente ese paciente no solo pueda llegar a tener o un tumor, sobre todo linfomas, que son los que más afectan a esos pacientes, sino que además son pacientes que pueden llegar a tener cualquier infección oportunista, como vamos a ver más adelante, como una toxoplasmosis, y que esas toxos pueden hacer pequeñas lesiones, ¿sí? Y afectar la integridad de la cavidad y también aumentar la presión y demás. Entonces tengo que tener mucho cuidado con qué pacientes voy a ir a pinchar y con cuáles no. Bien, ¿cuáles son los signos tomográficos? O sea, ¿qué voy a ver yo en la tomografía para decir este paciente tiene hipertensión endocraniana? La presencia de sangrados, o sea, ya sabemos que hay algo que está ocupando lugar de más. La presencia de una LOE, la lesión ocupante espacio, otra cosa que ocupa. Bien, la desviación de la línea media, o sea que también hay algo que está haciendo que todo ese parénquima cerebral se vaya hacia un costado. Y el borramiento de las circunvoluciones por lo que les conté antes. Un cerebro que está ocupado, que está muy, o sea, está tratando de encontrar espacio, va a aplastar, o sea, va a tratar de ocupar todo el espacio posible para disminuir esa presión y bueno, va a hacer que estas circunvoluciones se borren, o sea, se va a tratar como de expandir. Y en el peor de los casos podemos encontrar algún tipo de herniación, no solo porque se puede hacer mediante la punción, sino porque el tejido busca lugar y por debajo de los tentorios, de todas las divisiones que hace la dura madre, puede escaparse el tejido, ¿sí? Bien, hasta acá todo bien, hablé muy rápido, me parece. Bien, todo bien. Bueno, se va a cortar en unos minutos, pero les vuelvo a pasar otro link. Cuando se corte, tipo les paso y volvemos. Bueno, bien, ¿qué buscamos entonces? Una vez que yo hipotéticamente pude punzar al paciente porque no tiene ninguna lesión, ¿no? Estamos, paciente ideal. Bien, ¿qué busco? La presión de apertura, ¿sí? La presión de apertura, ¿por qué? El líquido cefalorraquídeo, no sé si alguna vez vieron una punción lumbar, pero cuando ustedes punzan y sacan el mandril, sale gota, 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 y les estoy diciendo muy rápido, ¿sí? Em, Entonces, yo voy a buscar si tengo una meningitis bacteriana, que eso salga mucho más rápido, no a chorro, no va a salir a chorro, pero bueno, en el peor de los casos tal vez sí. Pero va a salir mucho más rápido, si va a tener una presión, ¿por qué? Porque tengo la presión totalmente aumentada, porque tengo mucho componente en el líquido, ¿sí? Bien. Voy a pedir un físico-químico. ¿Qué es lo que más nos importa del físico-químico? La glucosa. La glucosa va a estar disminuida, ¿sí? Voy a tener hipoglucorraquia. Siempre que hablen de líquido cefalorraquídeo, le haremos como el raquia al final. Las proteínas, que van a ser normalmente menor de 40, pero acá vamos a tener hiperproteinorraquia. Y el recuento de células, ¿sí? Voy a ver si hay glóbulos blancos y demás. También puedo ver si hay sangre, que eso también la puede llegar a diferenciar de lo que vamos a hablar después, que son las encefalitis. Acá cuando yo punzo, si no hice ningún trauma, o sea, si yo no pinché ningún vaso sanguíneo, no debería salir sanguinolento nunca el líquido, ¿sí?
Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, que se le dice a cristal de roca o cristalino, ¿sí? Es totalmente transparente. Y bueno, en casos de meningitis bacteriana vamos a ver que es totalmente purulento. Bien. Bueno, vamos a buscar los grams y los cultivos para los gérmenes comunes, como los que les conté anteriormente, entonces sepan que ya les da la pauta de ante qué pueden estar. Y podemos pedir PCR para algunos virus, que son los causantes generalmente estos dos de las encefalitis, son los más comunes, no tanto de las meningitis. Existen meningitis virales que en realidad son mucho más frecuentes que las bacterianas, pero generalmente no se puede instalar ningún tratamiento más que un tratamiento de sostén, como en cualquier virus, y son las que se le dicen meningitis asépticas, porque una vez que yo punzo no voy a encontrar ningún bicho salvo que haga una PCR, ¿sí? Bien, y en caso de pacientes inmunosuprimidos, un paciente que yo tenga las serologías o un paciente que me haya dicho que es un paciente VIH positivo, por ejemplo, vamos a buscar otros agentes, como pueden ser la BLR para sífilis, la tinta china y el antígeno del criptococo. O sea, tinta china, ahora después les cuento bien de qué se trata, pero es lo mismo, o sea, las dos buscan el criptococo, que es un hongo, el Nielsen para la tuberculosis y cultivos de micobacterias que también pueden afectar eh, al cerebro, ¿sí? Bien, bueno, esta tablita les dejo, hay un montón de tablas en internet, en los libros, pueden agarrar cualquiera, siempre fijen, o sea, chequen la info, pero es más o menos eso. Lo que estábamos hablando de estas meningitis agudas, que son las bacterianas, ven que tienen una presión de apertura elevada, con un líquido purulento, un recuento celular alto, ¿sí? Y acuérdense que las células que predominan, o sea, las células que van a estar, los glóbulos blancos que van a estar, son los polimorfonucleares, se llama a predominio de neutrófilos, ¿sí? Vamos a tener una hipoglucorraquia y una hiperproteinorraquia, y bueno, los gérmenes son los que les conté hoy, son los más comunes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento? Lo primero que yo tengo que pensar es en el estado del paciente, ¿sí? Yo voy a colocar un antibiótico y en ese líquido cefalorraquídeo, en el sistema nervioso central, van a dar dando vuelta un montón de bichos. ¿Qué pasa si yo pongo un antibiótico en un lugar cerrado y tengo un montón de bacterias que se van a morir al mismo tiempo, van a hacer una lisis de su membrana plasmática y van a sacar todo su contenido hacia afuera? El sistema inmunológico se va a volver loco. La inflamación va a ser total, ¿sí? Va a haber mucha inflamación. Entonces, lo que tengo que pensar es que voy a colocar, previo a la primera dosis de antibiótico, un corticoide. No importa cuál es la dexametasona, pero voy a colocar esto. ¿Por qué? Porque disminuye la morbimortalidad, sobre todo en el neumococo, y disminuye las secuelas. ¿Qué secuelas? Muchas secuelas quedan sobre todo el oído, afectan mucho al octavo par craneal, ¿sí? Sobre todo la parte acústica. Entonces lo que yo quiero es disminuir todo eso, con el corticoides disminuyo esa inflamación que va a traer todo el sistema inmunitario para que no sea una bomba a la cabeza, ¿sí? Bien, el antibiótico vamos a usar, ahora les cuento cuál, pero es un esquema empírico hasta que yo pueda obtener el cultivo. Una vez que obtenga el cultivo, si no es ninguno de los tres gérmenes comunes, lo ajusto. Voy para arriba, voy para abajo, pero hay posibilidades de cambiarlo. Pero mientras tanto yo le estoy dando un tratamiento, ¿sí? Y bueno, la hidratación es un paciente que generalmente se van a quedar internados, entonces voy a aportarles un plan de hidratación y fíjense que el cerebro también está pasando por un proceso inflamatorio. Y es muy importante que le aportemos a esas neuronas que están mal todo lo que necesiten para tratar de seguir funcionando, ¿sí? Bien, paren, nos vamos a quedar acá porque queda menos de un minuto, así que se va a cortar y les paso otro link. Zona, ¿sí? Tampoco me voy a meter en dosis ni nada de eso. Es ceftriaxona, sobre todo para los primeros tres. Acá no ven el puntero, ¿no? Tipo el mouse. Sí, sí, sí. Sí, 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 se ve. Bien. Bueno, entonces, los primeros gérmenes de los tres que hablamos, los más comunes, ceftriaxona.
¿sí? Puede haber alguna pequeña variación, que eso lo pueden pedir ustedes con el antibiograma si se lo dan en el hospital. Ahora, cuando empiezo a tener resistencia, ¿sí? Si tengo los AMR, por ejemplo, puedo agregarle una vancomicina, ¿sí? El estreptococo de grupo B y la listeria se ajustan, ¿sí? Bien a su sensibilidad. Pero sepan que esto es lo más común y lo primero que ustedes van a hacer es ponerse ceftriaxona, siempre. Después el cultivo les dirá, no, esto es sensible a tal cosa, lo pueden bajar, lo pueden subir y demás. Acá tienen algunas alternativas, el cloranfenicol ya no se utiliza. Y bueno, sí les puse las dosis, les mentí. Bueno, la ceftriaxona lo que tiene es esta característica de que cuando yo la uso para sistema nervioso central, se usa el doble de las dosis. Se dice que es en dosis meningia, ¿sí? Es el doble de la dosis habitual. Si yo en cualquier lado del cuerpo pongo 1 miligramo, acá voy a poner 2 miligramos, ¿sí? Y cada 12 horas. O sea, van a ser 4 miligramos al día. Bien, en algunos pacientes que están inmunosuprimidos por distintas causas, como pueden ser malnutrición, diabetes, también hablamos de adultos mayores, le doy ceftriaxona 2 gramos cada 12, la misma dosis, con ampicilina, ¿sí? Y después, si tengo un riesgo de que haya cierta resistencia, lo que hacemos es, por ejemplo, ¿no? En los pacientes que tienen un tratamiento con la Bactalactam, que son los últimos 3 meses, ¿sí? Pacientes que estuvieron internados, que seguramente adquirieron estos bichos en el hospital y seguramente estuvieron en tratamiento antibiótico, lo que hacemos es considerar agregar lo que es vancomicina, ¿sí? Acuérdense siempre que puedo llegar a tener resistencia, sobre todo en los cocos, agrego vancomicina. O rifampicina. La Una vancomicina, pregunta, sí, ¿es gramo o miligramo? miligramos. ¿Dije gramos? Perdón, miligramos. En la parte derecha está escrita gramos y en la parte izquierda está escrita Ay, miligramos. tienes razón, es en miligramos. Perdón. Es en La miligramos. No, ampicilina. la ceftriaxona es gramo, ¿Sí? ¿Seguro? seguro. Bueno, La ampolla viene de a 1 gramo. te voy a creer. Ok, puede ser entonces. Puede ser que sea gramos. Bueno, yo no tenía escrito miligramos. Chequéenlo igual por las dudas. Vayan a chequearlo a algún libro por las dudas. Bueno, bien. Entonces, bueno, vancomicina, considerar en casos de posible resistencia, pero sepan que no es el antibiótico que más penetra el sistema nervioso central porque es una molécula bastante grande. Esperen que voy a aceptar a alguien. Perdón, que se ven 500 veces, pero ahí va. Bueno, y recuerden que son 7 días de tratamiento, ¿sí? No se acorta. El tratamiento de la meningitis no se pasa a 5 ni nada por el estilo. Bien, ¿qué hacemos con la gente que tuvo contacto? Sepan que pacientes infectados por neumococo no voy a hacer profilaxis, no es necesario. Acuérdense que les conté que todos estos pacientes, mentira, que todos estos bichos están en todo lo que son las vías aéreas superiores. Entonces, imagínense cuando dicen que hay brotes en un jardín o en algún lado. Es complicado. Los niños están todo el tiempo juntos y encima tocan todo lo que ven, se llevan toda la boca, los ojos y demás. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con estos contactos? En los meningococos voy a pasar rifampicina de 600 cada 12 horas o cipro de 500. En cuanto a la hemófilus, voy a poner rifampicina 600 miligramos por 4 días. Y sobre todo, tengan en cuenta que quienes estuvieron en contacto tienen que haber pasado al menos 4 horas con el paciente afectado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el personal de salud? ¿Qué va a pasar con ustedes cuando estén en el hospital y cuando les toque a un paciente de estos? Probablemente cuando yo atiendo a un paciente, no todos usan barbijo en un primer contacto con un paciente y demás. Sobre todo, tiene que tener cuidado la persona que, en el caso de que lo necesite, vaya a intubar a ese paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en contacto directo con todas las secreciones nasales de ese paciente, respiratorias. Entonces, se usa rifampicina, 2 días de 600 miligramos cada 12, o ceftriaxona intramuscular o cipro, ¿sí? Pero generalmente se usa rifampicina. Bien. Hasta acá meningitis. ¿Alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Es media larga la clase, ya les aviso, por anticipado. Yo tengo una pregunta.
Bien. ¿Se utiliza acá hacer test de aglutinación en látex cuando tenés una sospecha de meningitis como para algo más rápido que el cultivo? Me parece que no, pero está en los libros eso. Pero acá creo que no. Creo que no se utiliza. O sea, utilizamos gran cultivo y listo. Creería que no. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las encefalitis, ¿sí? Antes estábamos hablando de lo que es la infección de las meninges, ahora vamos a pasar a la inflamación del parénquima propiamente dicho, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué se produce en este caso? Una invasión viral, ¿sí? O puede ser una complicación inmunitaria postinfecciosa, que puede ser causada por una reacción de hipersensibilidad de un virus u otra proteína extraña, ¿sí? En este caso, los síntomas son bastante similares. Voy a tener fiebre, cefalea y una alteración del estado mental, que puede ser parecida a la de la meningitis, pero va a haber acá lo que son los déficits neurológicos focales y sobre todo las convulsiones. ¿Por qué? Porque acá estoy en el tejido, ya no estoy en las meninges, ¿sí? Entonces, me acepto. Entonces acá lo que voy a tener afectado es más que nada el parénquima cerebral. Bien, esa es la gran diferencia con las meningitis, no solo a nivel fisiopatológico, sino lo de la clínica. Puedo tener un déficit de foco, de nuevo un paciente que se le cae un brazo cuando lo estoy examinando, o una pierna, o algo a nivel de la cara, una paresia. Las convulsiones ya me tienen que dar una gran pauta, ¿sí? De que es un cuadro diferente al que estoy acostumbrado, no es la meningitis. Y acá, sí, otra diferencia que tiene es que las encefalitis, si bien pueden ser por cualquier cosa, literalmente por cualquier cosa, van a ser sobre todo las más comunes por virus. ¿Cuál es el virus más común? El virus del herpes. El virus del herpes es un virus que es muy peligroso en estos casos, ¿sí? Es un virus que literalmente se come el cerebro, ¿sí? Tiene una mortalidad muy alta, ¿bien? Entonces, ahí sí que yo tengo, si yo sospecho, tengo que correr con el aciclovir, porque se va a comer el cerebro. Bien, entonces, virus del herpes, enterovirus, flaviviridae, dengue, rabia, HIV, parotiditis, sarampión, parásitos, bacterias, micobacterias y hongos. O sea, cualquier cosa, literalmente. Pueden ser postinfecciosa o postinmunización. Hay algunas vacunas que también lo pueden causar. Y tenemos algunas no infecciosas, como las colagenopatías, los síndromes paraneoplásicos. ¿Saben lo que es un síndrome paraneoplásico? Una afectación secundaria que tiene el organismo secundaria a una neoplasia, por ejemplo, el desarrollo en cáncer gástrico. Bien, perfecto. ¿Conocen alguna neurológica? No sé si ya vieron igual esa clase. ¿Escucharon hablar de Eaton Lambert? Que es parecido a la miastenia gravis, pero al revés. No, bueno, no los veo, así que díganme sí o no, porque no los veo. No. No, para nada. No. Ok. Bueno, Eaton Lambert ya lo van a ver cuando vean todas las afectaciones de la placa neuromuscular. Y nada, es secundario, ¿sí? Esa afectación es secundaria a un cáncer de células pequeñas del pulmón, ¿sí? Pero bueno, está muy bien la definición, es exactamente eso. Y sepan que nada, que estas neoplasias también pueden afectar a modo de encefalitis. Y bueno, y se pueden asociar a algunas drogas como el ibuprofeno. Bien, ¿por qué les puse este choclo acá? Quiero que, vean bien la cantidad de síntomas que puede haber en las encefalitis y por qué se diferencian de lo que es la meningitis. Convulsiones, delirio, confusión, estupor, coma, afasia o mutismo, hemiparesia con asimetría de los reflejos tendinosos y signo de Babinski, movimientos involuntarios, ataxias, sacudidas mioclónicas, nistagmo, parálisis oculares y debilidad facial. O sea, puede estar muy complicado el paciente, puede presentarse con cualquiera de estas cosas. Entonces yo me puedo confundir con muchísimas cosas que pueden pasar dentro del sistema nervioso, ¿sí? Bien. Entonces puede haber un compromiso focal o difuso, o sea que me puede hacer pensar también algo focal que pueda haber hasta un tumor adentro del cerebro.
Y sepan que el líquido cefalorraquídeo también se afecta, y las meninges también, lo que nos lleva a nombrar el cuadro como una meningoencefalitis, ¿sí? Esa sería básicamente la diferencia y está afectada en la mayoría de los casos, pero bueno, en este caso vamos a hablar solo de la encefalitis. Bien, como les dije, el diagnóstico diferencial con meningitis es la demostración de los trastornos del funcionamiento del tallo cerebral o del cerebelo. Yo puedo tener una cefalea con fiebre, si quieren rigidez de nuca, un paciente que se levanta y camina a pasos agigantados, que pierde el equilibrio, que no se puede sostener. Eso ya no es una meningitis. Bien. Entonces, ¿qué le vamos a tener que preguntar al paciente? Historias de viaje, actividades recreacionales, exposición ocupacional, contactos con insectos, contacto con animales, historia de vacunaciones, estado inmunológico, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con las historias de viaje, las actividades y demás, siempre hace referencia a los virus, ¿sí? Los virus que pueden estar en cualquier lado, ¿sí? Y bueno, los contactos con animales, insectos, acuérdense que hasta existe lo que se llama la enfermedad de Lyme, que es por la picadura de la garrapata, que también puede generar cierto tipo de encefalitis, las vacunas y demás, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, laboratorio como siempre, de rutina, vamos a pedir un coagulograma y serología para HIV, ¿sí? También vamos a tomar hemocultivos. Yo dije que las más comunes son virales, pero bueno, tomo un hemocultivo y ya descarto totalmente que yo tenga una infección bacteriana ahí. Me despreocupo de no estar poniéndole un antibiótico a ese paciente, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Tomografía de cerebro, ¿sí? Que va a ser muy sensible en lo que es la encefalopatía herpética, porque van a ver que son lesiones bastante grandes y que se notan, o sea, se come el cerebro. Y la resonancia magnética también la podemos utilizar en caso de tener y estar disponible y demás, y representa una mayor sensibilidad. Pero bueno, ustedes saben que si yo tengo un signo de foco, alguna, no sé, paresia facial o lo que sea, lo primero que voy a pensar en cualquier momento es una ACV y lo primero que voy a hacer es una tomografía porque es lo que voy a ir a descartar más rápido. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver cuáles son las diferencias de lo que nos estamos encontrando con las imágenes y voy a ir desglosando a partir de eso, ¿sí? Bien, punción lumbar. También vamos a punzar a estos pacientes, obviamente siempre teniendo en cuenta que no haya hipertensión endocraniana. ¿Y qué vamos a pedir? Lo mismo, físico-químico, citológico, cultivos, presión de apertura, PCR, pero no estoy hablando de la proteína C reactiva, sino PCR para virus, ¿sí? Y la BDRL para sífilis. Bien. Se hacen también electroencefalogramas, no me voy a meter mucho en eso, sobre todo en el virus del herpes, ¿no? Porque presenta descargas específicas entre el segundo y el 14º día, pero no importa, o sea, no es lo que más tienen que saber. Después tenemos otras muestras, ¿no? Si por ejemplo, tengo un paciente que tiene vesículas y yo estoy sospechando de una encefalitis por virus y me voy a tirar al virus del herpes simple, o también puede ser una reactivación de la varicela zoster. Voy a poder hacer un hisopado de todo lo que son esas vesículas y demás, ¿sí? Y biopsias no es lo que más se usa, claramente no le voy a ir a pinchar el cerebro como primera medida porque estuvimos hablando de todo lo que cuesta abrir la cavidad craneana. Pero bueno, es una última opción ante un paciente que no tiene un diagnóstico y que no mejora con el tratamiento antiviral. O sea, yo ni bien pueda, le voy a empezar el tratamiento antiviral si sospecho de esta encefalitis, porque es lo único que puedo hacer básicamente ante un virus. Entonces, bueno, en el caso de que el paciente con el correr de los días no vaya mejorando y tal vez tenga que arriesgarme a hacerle una biopsia. Una consulta, ¿se le pide algún tipo de título de anticuerpos para, en caso de sea algo autoinmune o una reacción postinfecciosa? ¿Sabés que no sé eso? No, Me lo voy a anotar y te lo voy a averiguar. Pero la verdad es que no sé si hay definido. O sea, debería, porque eso es lo que te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, pero bueno, no es lo único que te va a ayudar. Okay. O sea, digamos que en primera instancia no sacarías un tubito de más como para eso. Cuando no, podés sacar un tubito de más. El tubito de más lo podés sacar para lo que vos quieras. Hay un montón de cosas que podés analizar. Okay. Pero bueno, no sé si eso exactamente se hace en la práctica.
Ah, dale. A eso me refiero. Ok, gracias. Bueno, bien. Bueno, ¿qué características va a tener el líquido cefalorraquídeo entonces cuando yo punce? Voy a tener una pleocitosis linfocitaria, ¿sí? Una glucosa normal generalmente, no es como la meningitis bacteriana que estuvimos hablando. Sí, puede estar disminuida, sí, en varicela zoster o en el virus de la parotiditis. Hiperproteinorraquia leve, ¿sí? Ausencias de patógeno en tinción de granicultivos, porque claramente lo que va a estar afectando en mayor medida, no siempre, pero en mayor medida, va a ser un virus, entonces no voy a encontrar nada en todo esto. Como yo les contaba que el virus del herpes se come básicamente el tejido cerebral, puedo tener una necrosis hemorrágica y ahí sí puede aparecer la sangre en el líquido cefalorraquídeo o los eritrocitos que murieron o que sufrieron lisis y se llama líquido xantocrómico, ¿sí? Va a tener una coloración entre amarillenta y un poco más rojiza, ¿sí? Por la lisis de estos linfocitos, ¿bien? Entonces, esto me puede dar la pauta de eso. Si yo pinché un vaso ahí nomás, va a salir muy rojo. En este caso, va a salir un poco más suave el líquido, ¿sí? Como más tirando a amarillento. Bien. Las alteraciones entonces del líquido no pueden desarrollarse hasta 8 a 24 horas post inicio del cuadro clínico. Entonces puede ser que yo me encuentre con un líquido normal, pero bueno, puedo volver a repetir la prueba siempre y cuando no tenga hipertensión endocrinal. Bien, el tratamiento. El tratamiento es totalmente sintomático. El único caso en el cual yo puedo dar un tratamiento es con aciclovir en caso de que yo tenga el virus del herpes o el varicela zoster, ¿sí? En otros casos no puedo hacer nada porque no va a funcionar. El aciclovir se pasa endovenoso durante 14 días, ¿sí? O hasta que yo pueda descartar la infección por estos dos virus, porque si yo hice una PCR y demás y pude constatar que no hay ninguno de estos virus, que además es medio difícil constatarlo por más que yo haga PCR, pero es complicado. Si yo constato idealmente de que no está ninguno de estos dos virus, no voy a seguir con el aciclovir porque la verdad que no tiene ningún beneficio para el paciente. Se hace tratamiento sintomático, sí, voy a tratar la fiebre, la deshidratación, los trastornos de electrolitos y voy a poner obviamente anticonvulsivantes y demás. Bueno, hasta acá, encefalitis. Vamos con el absceso. Bien, el absceso es básicamente una acumulación de pus en el cerebro. ¿Sí? Es un proceso supurativo focal que se localiza en el interior del sistema nervioso central. Es bastante infrecuente, pero tengo que tener una conducta rápida porque tiene una mortalidad elevada, ¿sí? Inclusive los pacientes que reciben tratamiento también tienen mucho riesgo de morir, ¿sí? Siempre es secundario un foco purulento en otras partes del cuerpo, ¿sí? Sobre todo en las cavidades continuas, senos paranasales, oído medio, celdillas mastoideas, ¿sí? Y solo un 10% se introduce desde el exterior. Siempre desde el exterior pienso en algún accidente, algún objeto cortopunzante, cirugías, todos esos. Bien, sobre todo dos infecciones que tenemos que tener en cuenta, que no son por contigüidad, que son las infecciones pulmonares y las endocarditis bacterianas que causan el mayor número de los abscesos, ¿sí? Las endocarditis, por lo que les conté hoy, que dispara para todos lados esos émbolos de bacterias, y bueno, y las infecciones pulmonares también hacen grandes bacteremias que pueden llegar a afectar el cerebro, ¿sí? Predomina en el sexo masculino, la edad media es entre los 30 y los 40 años, y el 25% afecta a niños entre los 4 y los 7 con antecedentes de cardiopatía congénita u otitis. Vieron que los niños siempre se agarran cualquier cosa en el oído, así que hay que tener bastante cuidado. Bien, lo que es asociado, bueno, más de lo mismo, más frecuente entre los 10 y los 30 años, al foco rinosinusal y el foco óptico en personas hasta un poquito más grandes, hasta mayores de 40. Menores de 20 y mayores de 40. Bueno, acá les puse tipo los gérmenes, son muchísimos y depende de dónde venga, es lo que va a suceder, ¿bien? Así también es el tratamiento. No se los voy a leer porque ya saben leer.
Así que, bien. ¿Qué es lo que se va a presentar en este paciente? Más o menos lo mismo de lo que venimos hablando. Fiebre, dolor de cabeza y un foco neurológico. ¿Por qué? Porque el absceso actúa casi como un tumor. O sea, está en el lado que esté, me va a dar la patología. No levanto el brazo, listo. Voy a ir a buscar a el lóbulo frontal. Y si tengo un foco neurológico, si veo que el paciente tiene algún déficit neurológico así focal, voy a ir a hacerle una tomografía urgente, ¿sí? Bien, también puede tener crisis comiciales, porque claramente puede estar ubicado a nivel de la corteza. Náuseas y vómitos, rigidez de nuca y edema de papila, que estuvimos hablando de lo que es la hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque ese absceso, depende de lo grande que sea igualmente, también está ocupando un lugar que no debe. Bueno, después de esto, para que vean que lo mismo que antes, o sea, depende de dónde esté ubicado. O sea, esto es para que lo tengan, pero más o menos ustedes van a ir pudiendo razonar qué es lo que les pasa, ¿no? Por ejemplo, les leo uno. Absceso frontal, dolor de cabeza, falta de atención, somnolencia, trastornos motor del habla, las conductas desinhibidas, ¿sí? Que es lo mismo que les pasa a los viejitos cuando se frontalizan, convulsiones y así. Bien, entonces, voy a tener que ir a buscar con las imágenes dónde está este absceso o la lesión que yo esté sospechando, ¿sí? Hasta que no lo vea no me voy a dar cuenta tal vez que es un absceso. Bien, en cuanto al diagnóstico, voy a hacer lo mismo, laboratorio con los parámetros generales, los mismos que hablamos antes. Voy a poder ver también reactantes de fase aguda, ¿sí? Para después ver cómo va evolucionando este paciente. Los hemocultivos, que van a ser positivos solo en un 10 a 20%, porque no les conté, pero cuando se hace ese absceso, generalmente se encapsula. Entonces, eso va a quedar ahí dentro retenido. No es que voy a estar con los bichos por todos lados. Pero bueno, en los casos que les conté, ¿sí? Tal vez en las endocarditis o en las infecciones pulmonares, tal vez sí pueda tener algún tipo de rescate en lo que son los hemocultivos. Bien. En cuanto a las imágenes, tomografía y resonancia, tomografía generalmente lo hacemos por la urgencia, como les conté antes, y generalmente lo hacemos sin contraste y después, en el caso de no ver un sangrado de nada, podemos aplicar un contraste y lo que va a hacer es que la pared del absceso va a captar esto. También se puede usar un PET, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros pensamos también que puede llegar a ser un tumor, como el PET capta todo lo que es metabólico, obviamente el absceso es una colección de pus, no va a tener ninguna actividad metabólica y esto nos puede llegar a ser el diferencial. Obviamente va a ser la minoría de los casos que vamos a usar un PET porque no hay en casi ningún lugar. Supongo que en el FLENI lo usarán, pero bueno, será la minoría de los casos. Bien. Y después tenemos la biopsia, ¿sí? En casos de incertidumbre. Tampoco le voy a andar pinchando la cabeza por eso. Generalmente instalo un tratamiento y sigo. Pero bueno, en caso de que no mejore, podemos hacer una biopsia, o en caso de que no sepa qué es lo que está pasando, puedo hacer una biopsia y ahí voy a mandar a anatomía patológica y a cultivar eso que extraje. Bien, como voy a tener una lesión ocupante de espacio, no le realizo una punción lumbar a ninguno de estos pacientes. ¿Sí? O sea, yo hago la tomografía, veo una lesión, descartada totalmente la punción lumbar. Bueno, acá les puse una tomografía, más o menos cómo se ve, sin contraste y con contraste. ¿Sí? Fíjense que resalta bien lo que es la pared y fíjense cómo se achica el ventrículo y el edema un poco perilesional que tiene, ¿sí? Bien. El tratamiento. Voy a, obviamente, instalar un antibiótico. Tenemos que considerar que no todos los antibióticos van a llegar porque tiene una pared, eso. Tiene que penetrar ahí adentro. Voy a poner medidas antiedemas, como los corticoides, al igual que como hacemos con tumores, ¿sí? Profilaxis para convulsiones, en caso de que las tenga, obviamente. Y voy a hacer una cirugía en casos necesarios. Ahora vamos a ver cuándo. Bueno, vean, generalmente el esquema que se utiliza es ceftriaxona, metronidazol, que está en casi todos, ¿sí? Venga de donde venga en casi todos, salvo en aquellos, por ejemplo, traumas o post-neurocirugía, ¿sí? Lo que hablábamos hoy, todo lo que viene de afuera, los bichos que vienen de afuera de la cavidad, que se pueden introducir,
porque la cavidad craneana está expuesta, le voy a agregar vancomicina por la resistencia, ¿sí? Pero en general, el esquema que se instaura es el que está escrito ahí, ceftriaxona y metronidazol. Después uno puede ajustar al rescate y demás. Bien. Entonces, en un absceso drenado, o sea, que yo entré y drené eso, es un tratamiento de 4 a 6 semanas, ¿sí? Pero si no está drenado, es un tratamiento por 2 meses, más o menos lo mismo igualmente. Pero bueno, realizo imágenes cada 15 días, ¿sí? Entonces, voy a instaurar el tratamiento, realizo las imágenes y después voy controlando que ello se vaya achicando. Bien. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo los voy a hacer? Bueno, estos son todos los criterios, son bastantes, ¿sí? Pero generalmente son con abscesos muy grandes, ¿sí? Abscesos muy grandes, que no responden al manejo, que el antibiótico, tipo, es como sacar del mar agua con una cucharita, ¿sí? Entonces, en esos casos voy a poder operarlos, ¿sí? Cuando hay mucha presión intracraneal. Cuando la lesión está pegada al ventrículo, porque se puede volcar a eso y ahí ya voy a diseminar esta infección por todos lados. Con un Glasgow menor a 9 que no recupera, ¿sí? Un paciente que ya casi está intubado. Cuando el deterioro es progresivo después del tratamiento, ¿sí? Estoy haciendo un tratamiento y el paciente no mejora, el absceso se hace cada vez más grande, ¿bien? Y si tras 4 semanas de antibiótico esto no mejora, claramente tengo que entrar, drenar y salir. Como cualquier parte del cuerpo. El problema es que acá es mucho más complicado porque estamos hablando de la cabeza. ¿Bien? Bueno, ahora les voy a mostrar un par de infecciones que se pueden dar y que son importantes más que nada en pacientes inmunosuprimidos. Voy a ir medio bastante rápido, no creo que sean cosas que les pregunten, pero me gustaría que, tipo, si en algún momento las leen o las ven, que más o menos les resuene algo, ¿sí? Esto va a ser medio un choclo, pero porque metí muchas cosas juntas en muy poquito. Bueno, tenemos el LMP o la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bien, es una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Afecta a la sustancia blanca, sobre todo de los hemisferios. Está causada por el virus del JC, no sé si alguna vez lo escucharon, pero generalmente se manifiesta en pacientes inmunosuprimidos, muy común en pacientes en estadio SIDA, ¿sí? Pero también puede ser pacientes que padecen enfermedades como la sarcoidosis, la tuberculosis, inmunosuprimidos también por trasplante, ¿sí? Y en anticuerpos, en tratamiento con anticuerpos monoclonales, ¿bien? Que ahora se usan mucho, así que hay que tenerlo en cuenta. La clínica es subaguda, o sea, piensen que no es que el paciente está en una emergencia, una urgencia en este momento, pero sí que ese daño nunca va a volver para atrás, siempre va a seguir progresando y cada vez más se va a desmielinizar los hemisferios. Bien, se manifiesta con, por supuesto, déficit motor, o sea, si yo le voy dañando a esos nervios o a esos cables, su cobertura cada vez van a funcionar peor, puede haber ceguera, demencia rápidamente que progresiva, ojo con los pacientes jóvenes, HIV, y que encima tienen una demencia, tengo que ir a pensar en esta patología, ¿sí? Y bueno, los pacientes sin tratamiento pueden morir en 2 años, o sea, también es bastante relevancia. Tomografía y resonancia, sí, puedo ver el diagnóstico, voy a ver lesiones en la sustancia blanca que no refuerzan con el contraste, y puedo usar PCR para el virus, y tampoco se usa la biopsia en este caso. O sea, sepan que estas infecciones que afectan el cerebro, siempre se intenta que en el último de los casos sea la biopsia y si no encuentro otra cosa que lo explique. Bueno, el tratamiento es muy específico, no es que lo tengan que saber, pero bueno, sepan que se hace plasmaféresis, tengo que suspender la inmunosupresión, o sea, si estaba tomando anticuerpos monoclonales, suspenderlo y demás. Y se usan estos antipalúdicos que tienen efectos virales, pero bueno, tampoco son la salvación. Es un tratamiento bastante complicado. Así es más o menos como se ven. Ven todas estas, o sea, acá todo esto que yo me ubico es la sustancia blanca, y vean cómo estas lesiones van apareciendo, estas hipodensidades, sobre la sustancia blanca. Bien. Si bien no hay ninguna alteración de la línea media y demás, bueno, está muy distorsionado. Bien, la enfermedad por priones, o conocida como Creutzfeldt-Jakob, o como le quieran decir,
mal llamada la enfermedad de la vaca loca. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la vaca loca afecta a la vaca, no nos afecta a nosotros. Cuando nos afecta a nosotros y viene de la vaca, se llama Creutzfeldt-Jakob. Entonces, está causada por priones. Los priones básicamente son una proteína mal plegada que no pueden ser degradadas, ¿sí? Entonces, esto se acumula dentro de las neuronas y como que ustedes saben que las neuronas son células que no tienen recambio y que además son muy sensibles a cualquier tipo de cambio, causa la pérdida de estas neuronas y una degeneración vacuolar. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas no pueden mantener líquido en su interior. Ese líquido sale al medio externo, que poco tiene colágeno el cerebro, nada, ¿sí? Acuérdense que no tiene un colágeno que lo sostenga, no hacen nada. Entonces, sale al medio exterior y es por eso que a veces se llaman las patologías espongiformes, porque el cerebro queda literalmente como una esponja porque está tipo súper inflado por ese agua que no se puede retener de las neuronas que van muriendo. Bien, pueden ser genéticas y esporádicas, la mayor parte son esporádicas, o transmitidas de animales a personas por la ingestión de estas carnes o vísceras contaminadas, ¿sí? Y además se pueden adquirir también por trasplantes o transfusiones, así que hay que tener mucho cuidado. La esporádica se presenta entre los 55 y los 65 años y causa lo que es una demencia, ataxia y mioclonías. Bien. Es una demencia progresiva e invariablemente mortal en menos de 12 meses. Tiene una sobrevida de 6. O sea, son pacientes que una vez que tienen este diagnóstico, ya está. O sea, el pronóstico es malísimo. Son pacientes que no sobreviven y no hay tratamiento para sobrevivir. O sea, imagínense que hay otros encima que son genéticos. O sea, es algo que no se puede volver para atrás y todavía no se ha encontrado nada que solucione esta patología. Bueno, obviamente usamos tomografía, que puede ser normal en algunos casos, muy como progresa rápido, pero puede ser normal al principio, o puede mostrar atrofia cortical difusa. Y bueno, la clínica es la que les conté antes, es una demencia que progresa rápido, y voy a hacer, junto con la clínica, le voy a hacer neuroimágenes, un electroencefalograma y una determinación de la proteína anómala en líquido cefalorraquídeo, que acá sí se usa la prueba de aglutinación en látex, que alguien me preguntaba, en este caso sí, no sé si acá se usa porque el libro que leí esto no era exactamente de acá, pero en esta sí se usa la prueba con látex, y bueno, se puede hacer una biopsia, pero, o sea, es todo, una vez que se diagnostica es con fines todos muy de investigación porque realmente son pacientes que no tienen sobrevida y no se puede hacer mucho. Bien. Criptococosis, es lo que les comentaba hoy más temprano. Es una infección por un hongo, ¿sí? Que se llama Cryptococcus neoformans, que es la infección más frecuente del sistema nervioso, o sea, la infección fúngica más frecuente a nivel mundial, ¿sí? Afecta a todo lo que son pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Sobre todo en aquellos en estadio SIDA. Cuando ustedes tienen un paciente en estadio SIDA, ¿sí? Un paciente que no hace su tratamiento y que encima viene con signos de foco, viene con todo un cuadro neurológico importante, ustedes tienen que ir a pensar dos cosas. Primero la toxoplasmosis, que ahora la vamos a ver, y después la cripto, ¿sí? Son, generalmente dentro del panel de cosas que pedimos para los cultivos está siempre la tinta china, que es para lo que les contaba que se usaba esto, el antígeno del criptococo, y además, bueno, la toxo la vamos a ver más que nada por imágenes, ¿sí? Bien, tiene un tropismo por el sistema nervioso central, lo que causa aracnoiditis, lesiones de pares craneales, infartos o LOES. Lo que más causa, sobre todo, son más que nada meningitis a nivel de la cripto, ¿sí? O meningoencefalitis. No es tan común por ahí que cause lesiones ocupantes de espacio como la toxo, que la toxo sí causa principalmente lesiones ocupantes de espacio. Pero bueno, ténganlo en cuenta porque se ven bastante similar en imágenes y pueden ser cualquiera de los dos. Bien. Bueno, lo que tienen esta meningitis es cefalea, fiebre, cambios en la conducta, que tal vez no se ve tanto en los otros cuadros, fotofobia, crisis epilépticas, déficit focal, disminución de la visión y deterioro de la conciencia. Básicamente lo que nos va a diferenciar esto es la inmunodeficiencia que tiene el paciente, ¿sí? Un paciente que no tiene esta inmunodeficiencia es muy raro que curse con una criptococosis, una meningitis por criptococo, es muy raro.
No así en los pacientes VIH positivos, que, como les dije al principio, cualquier germen que cruzas se lo agarra. Bien. La tinción del líquido cefalorraquídeo con tinta china detecta el 70% de los casos. Lo que se hace en el líquido cefalorraquídeo es poner una gota de tinta china, mirarlo al microscopio y lo que aparecen son un centro negro con todo un halo blanco muy grueso, porque la cápsula que tiene el hongo es muy gruesa y no permite que la tinta china penetre, entonces se ven como unos lunares así blancos con un centro negro en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O sea, no tan negro, pero si lo buscan, después búsquenlo, no me di cuenta de ponerles una foto, pero es muy característico, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso y no cuesta nada pedir una tinta china porque hay en todos lados. Y bueno, se busca su antígeno también, que esto es más nuevo, ¿sí? Y tiene una confiabilidad, una sensibilidad del 90%. Bien, ¿qué se usa en estos casos? Fármacos, anfotericina B con o fluconazol, generalmente acá se usa más fluconazol, o 5-fluorostocina. ¿Qué pasa en estos pacientes con en estadio-sida? Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? No puedo yo tratar el criptococo y además empezar con los antirretrovirales porque me enloquezco porque el paciente los dejó y no sé qué y hace un momento que está sin tratamiento. No, ¿por qué? Porque está el síndrome de reconstitución inmunológica. Si yo estoy tratando, que es medio parecido con lo que les explicaba de los antibióticos antes, ¿no? Y vuelvo a reconstituir este sistema inmunológico, lo va a matar al paciente. La inflamación, las citoquinas, todo es fatal para estos pacientes. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con el tratamiento del criptococo y después recomiendan retrasarlo 4 semanas y después empezar tranquilamente con los antirretrovirales. Pero es muy complicado y también se hace mucho en la tuberculosis, ¿sí? Bien, y acá llegamos a toxo, ¿sí? Causada por el Toxoplasma gondii, ¿sí? Que se puede adquirir por carne cruda o las heces de gato, ¿sí? Es muy importante y bastante común lo de las heces de gato. Es muy prevalente lo mismo en pacientes con HIV positivo, ¿sí? Por la reacción, por la reactivación de la infección asintomática previa, o sea, son pacientes que tal vez ya estaban como portadores de esto. Esperen que acepto acá. Y que, bueno, cuando están en este estado de inmunosupresión, se vuelve a reactivar este bicho. Es la primera causa de pacientes que tienen estas lesiones ocupantes de espacio, ¿sí? En pacientes con menos de 200 CD4. Lo más común y lo primero en que tienen que pensar cuando, lo mismo que les conté antes, paciente HIV con lesión de foco, toxo. Es lo primero que voy a ir a pensar y voy a hacer imágenes. Deterioran el sensorio progresivamente y produce una encefalitis necrosante difusa. Puede causar abscesos intraparenquimatosos. Deme un segundo. Listo, perdón, que mi perro se pone a torear cuando golpean la puerta. Bueno, ya estamos terminando, les prometo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, en estos pacientes HIV lo que vamos a ir a hacer es una tomografía y una resonancia, ¿sí? Con contraste que los van a revelar estas lesiones redondeadas. Ahora les voy a mostrar cómo se ven, ¿sí? Y tienen un refuerzo anular. Ojo porque es bastante parecida al absceso, ¿sí? Bien, se ubican en la sustancia blanca subcortical y en los ganglios de la base o el tallo. Y la resonancia magnética, obvio, como siempre, es mucho más sensible. Bien, se inicia un tratamiento empírico con controles en las imágenes para ver si estas lesiones se reducen y si no existe una mejoría en 3 semanas, ahí sí yo tengo que ir a biopsiarlo. Pero como ven, siempre es inicio el tratamiento y si en 2, 3 semanas no mejora, recién ahí voy a ir a pinchar un paciente. No voy a ir a abrir una cavidad craneana que ya está infectada, ¿sí?
Bueno, y el tratamiento es con pirimetamina sulfadiazina. Son 2 semanas en dosis altas y voy a reevaluar. Acá se ven, eso es una tomografía. Vean, todo el edema que tienen estas lesiones es gigante y cómo está sin contraste y con contraste. Ven que resalta la cápsula. Tienen que tener cuidado porque a veces el criptococo se ve parecido, el absceso se ve parecido. También los linfomas en estos pacientes, que pueden ser oportunistas también, los linfomas en pacientes HIV. O sea, oportunista no es la palabra porque es de un agente infeccioso, pero se entiende. También se ven parecidos. La nocardia afecta mucho a los pacientes HIV positivos, pero se ve como más multiloculada. Así que bueno, tenemos que hacer como ver dentro de los diagnósticos presuntivos que yo tengo cuál es el más indicado, cuál pienso que es el que le está pasando a este paciente y antes de ir a hacer una biopsia colocar este tratamiento. Si no existe mejoría, que generalmente se hace más por epidemiología, ¿no? Claramente un paciente HIV con signo de foco, veo esta imagen y yo pienso en una toxo. Y ahí, bueno, vamos viendo, ¿sí? También. Bueno, esta es una resonancia, tenemos T1, T2, acuérdense que T2 brilla líquido, y bueno, ven cómo resalta de diferente forma y vean lo que es el edema perilesional que tiene, ¿sí? Bueno, y esta es otra foto, que vean que no siempre es tan divino como este. Generalmente son más así las lesiones, ¿sí? Son como más múltiples y vean que hay como varios focos lesionados. Esto igualmente puede ser también cosas de la edad, ¿eh? Puede no solo ser toxo. Pero bueno, este es un paciente de HIV y vean que tienen varios focos lesionados. Bueno, los aburrí, los cansé, los maté. Perdón si hablé muy rápido. Esta es la bibliografía que yo usé, más que nada usé el Adams. Si quieren leer algo más rápido, tipo usen el Casas Parera, que es de donde saqué estas más cortitas. Y eso, y listo. Ahí les dejo el Instagram de la ayudantía si nos quieren seguir, y ese es mi mail, por cualquier cosa que necesiten y me quieran hacer consultas, y creo que ya se está terminando la reunión. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo igual les voy a tratar de dejar el PDF, que tienen casi todo escrito, o sea, lo hice a propósito así para que les quede la info. Nada, eso. Gracias. No, de nada. Muchísimas gracias, estuvo muy buena la explicación. Muchas gracias.